este video estaré explicando cómo crear un documento de texto simple ah, utilizando Visual Basic Script. Tenía planes de comenzar a discutir otros temas antes que esto, pero decidí mostrar cómo hacer algo extremadamente sencillo para que vieran un poquito más de utilidad y encontraran el tema un poquito más interesante y pudieran ver qué es lo que podemos ver en el futuro y cómo podemos hacer mejores programas. Y para no mantener la monotonía de simplemente explicar cierta teoría de cómo funcionan ciertas cosas, pues quería dar un ejercicio un poquito más eh, interesante para mantenernos interesados en este tema y luego movernos a otros temas que necesitamos discutir como el, el, el el tema de los loops y de las condiciones que evaluamos para tomar otros tipos de decisiones en los programas. Para este ejercicio necesito que abras un folder o una carpeta nueva, ponle el nombre que desees, no vamos a utilizar el nombre como tal, es simplemente para separar este ejercicio del resto de los demás. Eso crea uno. Aquí es donde vamos a crear nuestro nuevo programa y le voy a llamar pruebas también. .vbs. Le digo que sí. Ahora vamos a editar. Ok, ahora comenzamos como siempre con el option explicit. Luego vamos a declarar dos variables. Una se llama FSO, ya te explico qué significa. Y otra vamos a llamarla documento número uno, o uno solamente. Ahora, esta palabra es reservada por el sistema, se usa para establecer algo. En este caso vamos a establecer una variable que se llama FSO, que son las letras de File System Object. Y esta variable va a ser un objeto del sistema de archivo. Y en realidad un objeto es como, por ejemplo, el auto puede ser un objeto. El auto tiene atributos tales como su color, el número de puertas, cuántos pasajeros pueden entrar en él, etcétera. Y también tiene cosas que puede hacer que le llaman clases, como por ejemplo transportar personas. Pues en este caso, el objeto del sistema de archivos nos permite tener acceso a diferentes atributos y cosas que se pueden hacer con ese objeto que tienen que ver con manejar archivos, ya sea crear documentos, escribir en documentos, abrir y cerrarlos, etcétera. Hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer con los archivos o los documentos, pero para eso necesitamos crear un objeto del sistema de archivos para poder utilizar esas propiedades que tiene ese objeto. Es como si estuviéramos creando nuestra propia copia personal de un sistema de archivo de documentos para poder utilizar sus propiedades y hacer lo que queremos hacer, como en este caso vamos a crear un documento y vamos a escribir en él y luego lo vamos a cerrar. Pues para esto ya tenemos la variable FSO de File System Object y vamos a crear un objeto que el objeto se va a estar grabando dentro de la variable FSO. O sea, esta es una variable tipo objeto, object. Y aquí vemos que según vamos escribiendo, automáticamente nos sale scripting.filesystemObject. Vamos a seleccionar esa, cerramos el paréntesis. Ahora vamos a utilizar la otra variable y la vamos a establecer como documento1 es igual a, y aquí vamos a utilizar el objeto que ya creamos con la variable FSO del sistema de documentos, el sistema de archivos, y vamos a crear un text file, que son esos documentos que utilizan el texto simple como Notepad. Entonces, ¿qué sucede? Te pedí que hicieras esta carpeta, este folder separado, porque por lo general aquí tú escribes la dirección completa
de, de dónde quieres grabar el documento. Por ejemplo, si oprimimos aquí encima de este de script que acabamos de hacer y le das al botón que dice Shift y le das right click al ratón, al mouse, y selecciona Copy as Path aquí. Por lo general, si tú quieres crear un documento, le tienes que dar la dirección o no sé cómo se diría en español, pero el path donde tú quieres escribir donde tú quieres crear ese documento. ¿Ves? En este caso dice sí, users, manual, desktop, prueba, prueba. Por lo general, este último no necesitaría, pero por lo general debes escribir o sea, esa dirección, ese lugar donde quieres crear el archivo. Pero cuando tú escribes por solamente el nombre, documento nuevo, recuerda que podemos utilizar el underscore, aunque esto es un string, o una palabra. Este va a ser el nombre del documento y va a ser .txt, que es el documento tipo Notepad de texto simple. ¿Qué sucede? Que cuando no especificas la dirección completa, lo que va a hacer es que va a guardar, va a crear el documento en el mismo lugar donde se encuentra tu, tu script, tu programa. En este caso, una vez este documento nuevo se cree, se va a crear aquí. De lo contrario, si lo quieres en otro lugar, tienes que establecer el camino, el path o la dirección de en qué carpeta o en qué folder deseas eh, grabarlo. Y disculpa si se me hace difícil explicar algunas cosas en español, es que llevo muchos años viviendo en Estados Unidos y algún vocabulario en español se me ha perdido y lo lamento mucho. Luego que cerramos esto, le damos aquí de True. Y si quieres saber exactamente cómo funciona esto, te exhorto a que busques en Google, escribas Create Text File y abre paréntesis y cierra paréntesis solamente y haz un search y vas a encontrar documentación que explica qué es lo que va aquí adentro. Pero en este caso, para poder escribir el archivo, tenemos que darle cierto al permiso como para escribir, digamos. Ahora vamos a tener la variable documento, que en este caso la variable documento es en sí el documento de texto que acabamos de crear, que se llama documento nuevo. Este, este documento de .txt viene siendo la variable. Ahora que tenemos el documento como creado, necesitamos escribir en él. Vamos a usar la función writeLine que te permite escribir una línea. Y dentro de esa línea vamos a escribir nosotros, abrimos con una doble comilla. Esto es una prueba de cómo crear un documento y, y escribir en él. Punto. Cerramos una doble comilla y cerramos el paréntesis. Ahora, cada vez que abrimos un documento, todo eso se mantiene activo en los procesos de la computadora, también en memoria, y no queremos que eso suceda una vez terminamos. Eso es importante que cerremos el documento una vez terminemos con él. Y decimos que close para cerrar. Entonces, en resumen, aquí creamos un documento, creamos un objeto del sistema de archivo. Con ese objeto utilizamos la función de crear un documento tipo texto para poder escribir en él y luego cerrarlo. Ahora vamos a salvar el programa y correrlo. Y como acabamos de ver, inmediatamente, no tardó ni un segundo en crearlo. Y aquí está. Una vez lo abrimos, dice, esto es una prueba de cómo crear un documento y escribir en él. En fin, eso es lo que quería mostrar. Quería mostrarte esto rápidamente para que tengas una idea de qué tú puedes hacer con este tipo de programas para que te sientas un poquito más motivado en seguir aprendiendo, porque yo como ingeniero no sabía
de la existencia de este programa hasta que me encontré en un trabajo donde necesitaba mucho que hacer y no tenía las herramientas adecuadas y solicitar las herramientas que necesitaba tomaba mucho tiempo y no tenían los fondos para comprar los programas que necesitaba, en fin. Tú como ingeniero, por ejemplo, o persona que trabaja en la industria de las computadoras, tú puedes sentarte a esperar a que te den todo lo que necesitas o puedes tomar tu tiempo para investigar cómo resolver el problema eficientemente y rápido. Y para eso es que, como quien dice, no, nos pagan en el trabajo para resolver problemas rápidamente. Y esta fue la manera en que yo lo hice, aprendiendo un lenguaje nuevo y resolviendo problemas. Bueno, eso es todo por este video. Espero encontrarlos en el próximo. Por favor, suscríbanse y espero que esto les haya gustado. Gracias.